Bueno, está todo pronto, Rosana. Buenísimo, buenísimo. Tenemos del otro lado del teléfono a un escritor que mencionamos mucho en esta columna y que las redes sociales nos permitieron llegar a él y decirle, mirá, te tienen que arder las orejas los martes sobre las 10 de la mañana, Fabián. Yo te voy a explicar por qué. Por eso lo pusimos al aire y le damos la bienvenida. Fabián, bienvenido aquí a la mañana de la 98.5, a la columna de lectura. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Vos sabés que no es mentira, ¿eh? Nosotros tenemos, nuestra columna tiene que ver con la inquietud mía de poner contenidos al aire que aporten y dejen cosas, y el conocimiento de Rosana Pérez, que es nuestra columnista, junto a la maestra Blanca Toledo, de el afán de difundir desde el amor, desde el conocimiento o desde la sorpresa de los textos que se van sumando acá arriba a la mesa. Entonces llegan libros de siglos anteriores, libros de autores nacionales, cuentos fresquitos que vienen en digital o en papelitos de los talleres de escritura de la Casa Encantada. Entonces se conjugan tantos talentos y tantos artistas y tanto material que vos, por reiteración, pasaste a ser uno de los protagonistas de esta columna y te estás enterando hoy. Por eso dijimos, vamos a invitarlo. Muy buenos días, Fabián. Buen día, Rosana. ¿Cómo estás? Encantada de escucharte. La verdad que una grata sorpresa de este amigo Mario que bueno, que te trajo al aire de Adeón, por suerte. Fabián, contanos un poco, porque hemos leído algún cuento por ahí y que comienza diciendo que en tu familia no había escritores, que tu niñez no fue muy rodeada de libros. Sin embargo, nos deleitamos con unos cuentos en portuñol espectaculares, donde relatás vivencias tan comunes que nos sentimos parte de esa callecita, de esos niños, de esos perros, de esas vecinas, de esos mandados, de esos sacrificios, de esas escuelas, de esos aviones, de esos aeropuertos vacíos. No hemos sentido muy identificados. Acá te vamos a contar un poco también que hemos compartido material de Sepultura, de La Noite no Norte, que la hemos leído hace bastante tiempo y siempre nos piden sobre todo por el tema del portuñol. Nos gusta mucho esta lengua, ¿no? Que de la frontera. Quería nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue que arrancaste, cómo fue que empezaste con el portuñol, ¿no? Bueno, es cierto lo que dice Mario, que yo en mi familia no hay nadie que se dedique a la literatura de libros escritos. Y la mayoría de mi familia no ha terminado la escuela. Tampoco hemos hecho ni secundaria ni nivel terciario, y en mi casa no había libros. Yo recuerdo cuando me regalaron un atlas, que yo tendría, no sé, unos 9, 10 años, iba a la escuela, que fue como mi primer libro. Después mi padrino me regaló un diccionario de esos amarillos escolares, y yo jugaba con el diccionario, ¿no? Jugaba a adivinar si sabía qué quería decir o no las palabras. Después tuve contacto con la literatura, obviamente en la escuela y en el liceo, a través de los profesores de literatura. Pero yo sí identifico algo que tiene que ver con el uso de las palabras o el juego de las palabras en mi niñez, porque yo pasaba mucho tiempo escuchando canciones al lado de la radio. Eran otros tiempos, ¿no? Que donde si vos querías escuchar la canción que te gustaba, tenías que estar al lado de la radio y esperar que la pasaran. Sí, y a veces anotar algún verso que te gustaba. Entonces yo recuerdo ese encanto por un juego poético que muchas veces yo no sabía lo que quería decir, pero que me gustaba. Después hay otra vertiente que es que tiene que ver con mis vecinos, con mis familiares, con los narradores orales de mi familia y los narradores del barrio, que yo sí he dedicado mucho tiempo a escucharlos y a observar y a mirar a mis vecinos. Siempre desde joven tal vez, siempre me conmovió esas pequeñas tragedias cotidianas de mi barrio, de mi familia, y después el encanto con la que se contaban.
Claro. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tengo oral, como Claro. hasta ahora tengo como ese defecto, ¿viste? De siempre estoy prestando atención a cómo la gente está hablando, me estoy anotando frasecitas o juegos de palabras o palabras olvidadas que recupero. Eso por un lado. Y después yo cuando empecé a estudiar profesorado de literatura, que llegué por accidente al profesorado de literatura, tampoco pensaba ser escritor, pero casi todos mis compañeros que estudiaban profesorado conmigo sí iban a ser escritores, y todos escribían. Claro. Entonces ahí entré como en ese juego de escribir poemas. Yo tendría 18, 19, 20 años, y lo hacía como un juego, como para estar en la onda, en la movida en que estaba todo el mundo. Todavía no había sentido la necesidad vital de escribir como una posibilidad de existencia. Eso recién me pasó cuando yo me vine a Montevideo. Cuando yo vengo para Montevideo en el 2004, que ahí siento a los pocos meses de estar en Montevideo que extrañaba mucho mi barrio, mis vecinos, mi atmósfera, mis aromas, ahí descubro, casi accidentalmente, me pongo a escribir, y cuando me pongo a escribir me empieza a salir todo en portuñol, todo entreverado. Claro. Y entonces ahí, quizás el extrañar. Al principio yo quise como que enderezarlo, como arreglarlo, ¿viste? Me parecía como que un escritor uruguayo tenía que escribir en español. Claro. Y cuando yo lo enderezaba, cuando lo arreglaba, trataba de corregirlo, me parecía como que perdía el encanto. Se diluía. Totalmente. Sí, que quedaba como algo raro, artificioso. Y entonces ahí descubrí día a día, escribiendo de a poquito en un cuaderno, que escribiendo en esas palabras que yo me había traído de la frontera, yo podía volver. Es como que podía estar en el patio de mi casa, en mi vereda, o sea, ¿no? Escribir se transformó como una forma de regresar a la frontera. Qué increíble. Y así lo hice, y lo sigo haciendo, ¿no? Como esa necesidad de estar en un lugar, ¿no? La literatura como un lugar a donde uno puede estar y sentirse bien. Exacto. Y lo que pasó es que después, cuando yo me animé a mostrar parte de lo que yo escribía a algunos compañeros y amigos, bueno, me empezaron como a incentivar, a decir, bueno, dale, tenés que publicar, tenés que armar, y así se fue dando naturalmente. Así nació Noite en un Norte, Viento de Nadie, Viralata, Sepultura, fueron naciendo así, y lo que sigo escribiendo sigue naciendo así, son fragmentos de retazos yo el primer verso de Noite en un Norte dice: vos escribías lembranza para no esquecer, ¿no? Voy a escribir los recuerdos para no olvidar. Claro. Y yo creo que todo lo que escribí después es una continuación de eso, porque creo que en mí hay como un intento por no olvidar determinadas cosas, y creo que la escritura es una forma de guardar lo que nosotros hemos perdido, ¿no? De guardarlo para siempre. Entonces yo escribo como para ayudar un poquito a la memoria, y para tratar de no olvidar aquel barrio, aquellos vecinos, aquellas historias que me contaron o que yo vi, o muchas de eso esas te iba a preguntar, me tocó vivir. El rol de tu mamá, increíble, todo el tiempo aparece en lo que escribís, ¿verdad? Sí, yo creo que puede tener que ver con el hecho de la lengua materna, ¿no? Claro. Es decir, la presencia de mi madre está en todo lo que yo escribo, y yo creo que puede tener algo que ver con la lengua materna. Mi madre tenía una forma de hablar, un portuñol que era muy poético, muy musical, igual que mi abuela. Mi abuela tiene un portuñol que es increíble cuando la escuchás hablar, ¿no? Que ya tiene la poesía en sí misma, claro, o sea, que casi que no tenés que hacer nada, solo tenés que transcribirlo. Y entonces sí, la madre... Hace poco me hicieron una entrevista justamente hablando sobre las mujeres en lo que yo escribo, la presencia de la vecina, de la maestra, de la madre, de la abuela, ¿no? Hay mucha presencia. Sí, también de tu esposa y de tu hija, de Laura, que vos la nombrás mucho. Claro. Que re lindo también eso, como el... Sí, porque vos sabés que Lau es... Lau. Nosotros también ya la conocemos, por acá es Lau y Fabi, te aviso. Escúchame, ella es abogada, ¿viste? Entonces ella tiene una relación con las palabras mucho más, ¿cómo te podría decir? Mucho más precisa con las palabras, de la formal. Que tengo yo. Exacto, ¿viste? Claro. Y tiene esa meticulosidad que tienen los abogados de encontrarte, ¿viste? El pelito que quedó acá, la coma que quedó allá. Entonces yo, después que termino de escribir, cuando me parece que lo que tengo se puede mostrar,
ahí nos ponemos en un trabajo de corrección con Lau, que lo hace ella, y tiene la capacidad, ¿viste?, de corregir, de ver y de decirme, que creo que eso es una de las cosas que los que escribimos tenemos que tener por lo menos cerca, de decirme qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para esa historia, ¿viste? Sí, claro. Por ejemplo, estábamos leyendo Viralata, el manuscrito de Viralata, y me señala, por ejemplo, todo un párrafo, y me dice, este párrafo está muy bonito, suena precioso, es divino, Fabi, pero no es para este libro. No para acá. No es para acá, dice, sacalo, claro. Porque y uno con el dolor ese en el alma de lo que escribió. Te cortan ese gajo. Y bueno, pero tenés que sacarlo, sí, porque tiene razón, porque en literatura menos es más, y aquello que no aporta a la historia hay que sacarlo, porque si no termina entorpeciendo. Sí, claro, sí. Claro. Por eso a veces cuando uno ve narrativa corta o cuentos cortos que son tienen un impacto tremendo, por eso mismo que decís vos, Fabián, el raleo es tan bueno que queda todo ese tronco con las flores y es impactante en eso del menos es más. Vos sabés que yo te escuchaba con atención ahora y en la cabeza seguía llenando de imágenes, las mismas imágenes que vos proponés en los cuentos. O sea, yo soy un tipo que desconozco tanto, tengo tan poca formación literaria que tengo que usar la imagen para poder desarrollar lo que quiero decir. Y cada vez que leo algo, lo único que hago yo, me hago mi propia película o caricatura de lo que leo para poder... Es una técnica que es lo que pude construir, ¿no? Que capaz que ahora me decís, sí, es lo que nosotros enseñamos y me muero acá muerto. Pero tiene que ver con eso. Es de ser autodidacta y tratar de leer y manejarme con las imágenes. Pero más ese cantito mínimo que tenés en el hablar, que obviamente lo traes contigo, Fabián, hace de que todo... a ver, yo no conozco Artigas, nunca, es uno de los lugares del Uruguay que nunca visité. Pero cada vez que leo, yo tengo una construcción de Artigas que yo no quiero ir a visitar Artigas, yo me quiero quedar con este Artigas que me vendió Fabián Severo, porque calculo yo que hasta en la propia modernidad cambió esas cosas que vos contás en la época de la escuela. ¿Cómo lo puedes conservar tan intacto? ¿Es mucho el ejercicio que haces con tu niñez y tu adolescencia para mantenerlo vivo? Vos sabés que yo hago un esfuerzo, por escribir un Artigas que no es el Artigas real, obviamente, claro, y que capaz que tampoco sea el Artigas que yo viví, ¿viste? Porque yo no escribo eso, o sea, porque la literatura es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, en la literatura uno puede ser quien quiere ser y escribir como quiere escribir y pensar como quiere escribir. Y yo hago sí un esfuerzo de recuperación de imágenes o de historias que me han impactado. Yo voy mucho a la frontera, mi esposa es de Río Branco, frontera con Yaguarón. Yo voy mucho, un mes voy a Artigas, otro mes voy a Río Branco, un mes a Artigas, un mes a Río Branco, y cada que voy vengo con muchísimas historias anotadas que me parece que pueden rendir literariamente, porque el trabajo, o en mi caso, a mí me pasa un poco como a vos, Mario, en el sentido de las imágenes, ¿no? Claro. Es decir, hay algo intuitivo, instintivo de determinadas imágenes que me impactan o que me conmueven, ¿sí? Yo veo determinado... estoy en el barrio y veo determinada imagen y esa imagen me conmueve. Claro. Y yo escribo esa imagen, ¿no? Yo me la anoto en mi cuaderno para después trabajar sobre ella y ver después si la puedo hacer rendir literariamente. Y ese es el ejercicio. Y después el otro es el de las palabras, ¿no? Voy a Artigas y de repente recupero una palabra de mi infancia que yo la tenía olvidada, pero escucho a mi abuela o a mi tía hablar y entonces me la anoto. Y después pasa que mucha gente me cuenta muchas anécdotas, muchas historias, y después uno tiene que ver qué de esas historias pueden rendir literariamente. Pues yo escribo fragmentos, ¿viste? Claro. Porque yo soy un escritor de fragmentos. O sea, me cuesta ver Sepultura o Viralata o Noite como algo integral, porque en realidad yo me siento hoy y voy a escribir un recuerdo sobre tal cosa. Lo que pasa es que después lo que uno trata de hacer, o lo que yo intento de hacer, es unificar la voz. O sea,
el tono, la voz y el punto de vista de quien lo está diciendo, ¿no? Por ejemplo, en Sepultura traté de ponerlo en un viejo que está sentado en una vereda. Es decir, hay un viejo que uno no sabe si está vivo o si está muerto, que está sentado en una vereda y parece que está hablando con una muchacha. Y bueno, yo traté de todos los fragmentos que había escrito a lo largo de muchísimos años, pasarlos todos a la voz de ese viejo. Claro. Y ahí tenés que hacer un trabajo para unificar, para que no queden hilos sueltos, en el sentido de que el lector pueda sentir que se rompió. Y a veces, por ejemplo, yo siento que sí, que se rompe, capaz que el lector no lo ve, pero ese es el ejercicio, ¿no? O sea, hay como un primer ejercicio de buscar historias y de buscar imágenes, de buscar palabras. A mí me gusta mucho la poética de lo sencillo, ¿no? Claro, o no sé, a mí, por ejemplo, me gustaría no hacerme o no creerme el escritor. Por lo menos hago ese juego cuando escribo, pienso en mis vecinos, y que es el ejercicio que me pasó a mí, ¿no? Yo cuando me acerqué a la literatura... Yo te quiero interrumpir, porque yo acabo de decir si reviso la grabación para atrás, hace 6 minutos, que era autodidacta. Evidentemente te estoy copiando sin conocerte, porque la técnica es tal cual. Claro, porque viste que yo cuando yo llegué a la literatura, a mí me pasa que mucho de la literatura que leo no me conmueve o no me suena verosímil. Es decir, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el escritor que se hace el escritor, que pone mucho artefacto. El personaje, claro. Sí, ¿entendés? Entonces yo siempre cuidé eso en el sentido de no sé, de buscar lo poético en lo sencillo, en la imagen simple. Y otra cosa que me pasaba a mí es que yo no encontraba mi barrio a veces en la literatura. Es decir, una vecina o un vecino que se enamorara de otro vecino, no en París o en Praga o en Nueva York, ¿sí? Sino que allí, viste, en la calle de tierra, en el medio del agua de los Pozos Negros corriendo entre las piernas de nosotros, los perros muertos de hambre comiendo las bolsas de basura. Es decir, el mundo, la parte del universo que conozco yo. Viene y amor ahí, ¿no? Hace poco, hay que decir lo de los perros, hace poco leímos el de la pulga. Qué impresionante ese cuento. No, es una maravilla ese cuento. La verdad que lo disfrutamos muchísimo, y tal cual, ¿quién no tiene un pariente que un día la invocó por ahí cuando vuelve a su crack? Y se olvidó de todos nosotros, ¿verdad? Claro, lo escribís tan, vaya pulga al país del jamón, ese final. La reivindicación del... Te juro que no lo tengo el cuento y me lo acuerdo. Y después cuando hiciste otra publicación en Facebook, permitime, lo de la cuarentena, genial, que nadie salía de la casa, y el día que hicieron la cuarentena, todo el mundo quiso salir a ver cómo se respiraba. Hace 40 años que estamos en cuarentena, sentados en el frente mirando lo que hacen los vecinos, ¿viste? No tenemos nada para hacer, no hay teatro, no hay cine, no hay nada. Unos ojos detrás del televisor, eso era genial. Y lo único que hacemos es mirar la novela y escuchar el informativo. Estamos en cuarentenado hace 40 años, y ahora que nos prohibieron nos da por salir. Eso fue genial. La verdad que lo disfrutamos muchísimo. Impresionante. Aparte como... Y es eso, es la sencillez, y uno se siente totalmente identificado con esa literatura que es nuestra, que es de todos, yo qué sé. Y es muy encantadora, la verdad. Y aparte, esos detalles, yo quería interrumpir a Rosana para no cambiar el tema, porque con el de la pulga, cuando dejabas disfrutar a la perrita un ratito de la vida real, ¿no? Porque no la podía bajar ni al piso y la soltabas un rato mientras el tío no estaba. También es eso, ¿no? De ese intercambio de vos hiciste ahí un cruce de clases sociales con los perros. Claro. Dale la oportunidad, ¿no? Que ella conozca el vagabundo. Claro, pobrecita, la traí, imagínate, la llevaban para Artigas, en el medio de los perros sarnosos y mugrientos, allá en mi barrio lleno, tapados de pulga, y la perra no podía hacer nada. Claro. El cacique, aparte cuando decís gorrión, así como que venía todo pecho erguido, ¿no? Que claro, como loco con la perra. Ese cuento para mí es impresionante. Si vos sabés que esa historia, yo fui a Artigas no sé, allá por febrero, enero, por ahí, estaba en un asado, y un primo mío me dijo, yo te voy a contar una historia, y era una historia larguísima, porque tenía otros entretelones y otros entreveros, pero cuando él me dijo, dice, y a mí me da una rabia, dice, entonces yo agarraba y sacaba la pulga de uno y ponía en el otro,
Solo esa imagen era poderosísima. Genial. Entonces yo tenía que armar un cuento que terminara con esa imagen, y después él estaba lo del jamón, que me decía él, mi primo me decía, porque la abuela se sentaba en el frente, miraba para arriba y decía, jamón para la perra, hasta Dios se ofende. Sí, tal cual. La frase, hasta Dios se ofende, que es bellísima con el jamón, ¿no? Y la de cambiar la pulga de un perro para el otro. Y después estuve trabajando meses para ver para podar todo lo que no hacía rendir la historia y... Sí, o que quedaba demasiado. Sí. Claro, porque si no distrae, ¿viste? Sí. Ese es el problema. Yo creo que yo tengo talleres de escritura y el trabajo de eso. Bueno, eso te queríamos preguntar, ¿cómo iban con los talleres? Contarnos claro, un poco, porque viste que a veces vos tenés una historia o tenés fragmentos o cosas que te quedaron preciosas, pero que no van ahí, y yo creo que una de las decisiones más difíciles es eso, es decir, ver lo que rinde para tu historia. Y yo creo, y esta es una opinión mía, ¿no? Cada uno se maneja como puede, cada uno escribe como puede, claro, que lo que más me ayuda en eso es el tiempo. Es decir, el tiempo, es decir, yo me voy contando la historia varias veces, la voy releyendo, cada vez voy podando más, y bueno, resulta que Pulga de Raza, que era 10 páginas, terminó siendo 1 página y media, pero sin aquellas 10 páginas yo no había escrito esa página y media, claro, y la historia es esta página y media, pero eso me lo da el tiempo, me lo da el contarme muchas veces, contármelo en voz alta. Yo creo que una de las cosas más difíciles es podar, ¿no? Pero es porque es así. Yo creo que literatura menos es más siempre, ¿no? Porque si no, uno da mucha vuelta y a veces uno siente, yo tengo una sensación, yo tampoco soy muy especialista en literatura, pero a veces siento que, no sé, que me subestiman un poco como lector los libros explicándome todo, ¿viste? Claro, yo no me pudiera imaginar. Claro, subió la escalera en el cuarto escalón, giró y vio que la luz encendía de esa araña que siempre estuvo ahí y que la odiaba, pero como era un recuerdo que había puesto el abuelo que vino en la guerra peleó con... Te vas a la mierda. Es para un lector es para un lector del siglo XVIII, ¿viste? Del siglo XIX. Claro. Sí, claro, no para un lector de ahora. Pero bueno, cada uno escribe como puede, que eso es una frase que le dijo a mi hija, tenía 7 años, se lo dijo a la vecina acá al lado en Atlántida, ¿no? Estábamos en el frente tomando mate y la vecina asoma, había leído Viralata y asoma por arriba del muro, y entonces dice, ella estaba indignada por el hecho de una historia tan triste, conociéndome a mí como soy yo, y pasamos con música alta y esa historia tan triste. Entonces ella dice, Fabio, dice, yo leí Viralata, dice, y es todo tristeza y es todo no sé cuánto, y yo te quería preguntar si vos habías vivido todo eso, ¿viste? Y silencio, porque estoy tomando mate, no sé ni lo que contestar, y mi hija, que se está macando, dice, vea, mi padre escribe como puede. Al ángulo. Es excelente. Sí, tal cual, ¿no? Sí, mi padre escribe como termina con toda la discusión que pueda venir o haber preparado esa vecina, ¿ya? Porque tenía capaz que 10 puntos para decirte de lo mal que estaba. Fin de la conversación. Y terminó ahí, mi padre escribe como puede. Entonces yo siempre se lo digo eso a los talleristas, cada uno escribe como puede, ¿no? Ahora lo que uno intenta día a día es poder un poquito más. Claro. Pero buenísimo. Vos sabés que a mí me está generando mucha tristeza ver el minutero como avanza a gran velocidad, y sé que tenés clases para dar ahora y yo me quedaría hablando hasta las 3 de la tarde, pero vos no podés porque yo entro a clase con tercero ahora, y nosotros no podemos porque el programa sigue y tenemos un ratito más nada más, pero ya estás invitado para todas las veces que tengas clase libre y ganas de hablar en radio y ganas de compartir, porque hoy hablamos de vos porque tus cuentos ya están ultra conocidos, porque acá los difundimos a Noite du Norte, intentamos hablar en portuñol. Es que yo siempre lo digo mal, porque como tengo menos portuñol que cualquier sudamericano que pise tierras uruguayas o brasileñas, yo no puedo decir Noite nu Norte, yo Noite de Norte, el D tiene que ir porque es imposible meterlo en la cabeza. Así que te vamos a invitar 1001 vez, todas las que vos quieras, porque nos parece que está bueno conocer a los autores, a los talleristas, a los profes. Bueno, también podemos invitar a tus talleristas si quieren enviarnos poemas o cuentos breves para pasar al aire, pues nosotros acá a todos nuestros, a nuestra audiencia siempre los invitamos y bueno, recibimos
textos, a veces para leerlos nosotros, a veces para que ellos nos manden leído por ellos, claro. Por WhatsApp, y ahí también tienen la oportunidad de mostrar lo que cada uno puede ir haciendo. Así que buenísimo, estamos encantados de recibir material. Excelente. Y bueno, no sé, queremos la última preguntita. ¿Tenés pensado ahora para este último tiempo hacer alguna presentación, como sé que has hecho con tu amigo que hace toda la parte de musicalización? Sí, mira, estamos en las tratativas, creo que tenemos un recital en Montevideo a fines de octubre, creo que es en una sala en Montevideo, o sea, que estamos sé que estamos hablando ahí, se está generando una grilla, así que supongo que allá por el 20 y pico de octubre con Ernesto Díaz estaremos haciendo un recital de poemas y canciones en Portiñol, en Montevideo. Para sacarnos un poco la estela de araña. Claro. Lo bueno que estás en la Atlántida, no en Artigas, estás a 70 kilómetros, tal vez podamos armar algo en Minas. Bueno, si armamos algo, te vamos encantado de la vida. Tengo grandes amigos ahí está Leonardo de León, uno de los poetas uruguayos que más me gusta leer. Qué bueno. Leo es un divino absoluto y es uno de los poetas. Yo hace unos días les estaba leyendo sus poemas a mis estudiantes del liceo porque es uno de los poetas que me interesa muchísimo el trabajo que está haciendo con el lenguaje, es muy serio y es un talentoso, ¿no? Totalmente. Te cuento que Leo es compañero nuestro de la radio, tiene un programa los sábados, nos acompaña con mucho material también, así que vamos a juntarlos también. Vamos a armar algo. Vamos a armar algo por la sierra. Te liberamos porque ya vas a entrar tarde a clase, Fabián, pero está de puertas abiertas, quedaron de par en par para vos este programa, este espacio. Yo encantado de la vida, así que les agradezco y ojalá que nos volvamos a juntar para conversar. Chau. Un abrazo enorme, Fabián, que pase bien.